Ahora hablemos de otro libro que he leído. Lo he leído literalmente hace un par de días. Este libro es un libro que le tenía muchas ganas desde el año pasado, cuando se publicó. Este libro es Amarilla de Rebecca F. Kuang, la autora de Babel y La Guerra de la Amapola. Y pues Amarilla ha sido un libro realmente fascinante, me ha encantado. Y ahora vamos a hablar de, básicamente, este libro que yo creo todo el mundo debería leer, en verdad. Es un libro que tú lo empiezas pensando algo, pero posiblemente si eres escritor o escritora te va a conquistar por otras cosas. Así que hablemos ahora de Amarilla de Rebecca F. Kuang. La sinopsis de Amarilla dice lo siguiente, empieza con una... lo primero es una pregunta de qué daño puede llegar a hacer la envidia en el mundo editorial. Descúbrelo en esta intrigante novela de la autora Superventas. Entonces, la sinopsis de Amarilla dice lo siguiente. Era de suponer que las autoras June Hayward y Athena Liu iban a alcanzar juntas el estrellato. Ambas se graduaron a la vez en Yale y publicaron su primer libro el mismo año. Pero pasado el tiempo, Athena ha triunfado en varios géneros literarios y June no ha conocido aún las mieles del éxito. Así que cuando June es testigo de la muerte de Athena en un horrible accidente, actúa de forma impulsiva. Roba la obra maestra que Athena acababa de terminar. Una novela sobre las contribuciones de los trabajadores chinos tanto en Gran Bretaña como en Francia durante la Primera Guerra Mundial. En fin, con lo que ha pasado. ¿Qué más da si Jung le hace algún retoque a la novela y se la manda a su agente literaria? ¿Y qué si permite que su nuevo editor le haga firmar la novela como Juniper Song, un seudónimo tan étnicamente ambiguo como su nueva foto de autora en la solapa? Esta historia tan importante no merece ser contada, independientemente de quién la cuente. Eso cree Jung, y la lista de los libros más vendidos del New York Times parece darle la razón. Pero Jung no puede huir para siempre de la sombra de Athena, y las evidencias comienzan a amenazar el éxito robado de Jung. Jung está a punto de descubrir lo lejos que es capaz de llegar con tal de proteger su vergonzoso secreto y mantener el éxito que cree que merece. Eso es Amarilla de Rebecca F. Kuang. Actualmente ya va por su segunda edición, lo cual está genial y todo bien. Realmente, mencionemos en verdad que la traducción de Amarilla viene del lado de Patricia Enríquez. Es una gran traducción. En verdad, he leído el libro, me ha encantado, está muy bien hecho. Patricia, si ves esto, gran trabajo, en serio. Pero bueno, algo que quiero mencionar con respecto a este libro, y es que, como se nos menciona en la sinopsis, pues es eso, es básicamente la historia. Si se preguntan de qué trata María, trata exactamente de lo que dice la sinopsis. June Hayward es amiga de Athena Liu. Ambas son escritoras, pero a Athena le va muchísimo mejor. Básicamente eso. Y pues Athena, desgraciadamente, muere. ¿Cómo muere? Ya lo van a leer si les interesa. Y pues lo que hace June es, al estar ahí, pues aprovecha en robarse el manuscrito de Atena. No es tan desquiciado como lo estoy mencionando yo, no es tan así descabellado. Está bien escrita toda esa parte. Y pues lo que vemos a continuación en el resto de la novela es June vendiendo el libro, firmando el libro como si ella lo hubiera escrito. Y es básicamente eso la historia. Todo lo que hay alrededor es lo que lo hace realmente fascinante. Eso es en cuanto en esencia a la historia. Sin embargo, lo que debo mencionar es de que este libro, Amarilla, tiene muchas otras capas, pero hablemos de dos capas en particular. La primera capa que tiene este libro y algo que yo no esperaba encontrar y me encantó y fue la razón por la cual seguí leyendo el libro fue, vemos todo el mundo y todo el proceso de la industria editorial. Eso es lo genial. En este libro vamos a observar los detrás de cámaras, los behind the scenes de cómo funciona la industria editorial, de cómo es desde el hecho de que tú escribes algo, cómo te cuesta conseguir un agente literario, cómo tu agente literario vende tu libro o la idea de tu libro a editoriales y cómo las editoriales demuestran interés y cómo eventualmente las editoriales trabajan contigo la novela que tienes, empiezas a trabajar los borradores, los manuscritos, las ediciones, van y viene y de pronto empiezan a vender esto con posiblemente regalías de por medio, con promesas de hacerlo una película si es que se vende bastante, royalties, otra vez regalías, muchas cosas en verdad de que de pronto tú te das cuenta,
Estados Unidos tiene una manera muy particular de hacer los libros, en verdad. Yo estoy en Latinoamérica, yo soy un escritor que está en Latinoamérica y aquí es muy diferente, aunque hay algo muy puntual que he notado en este libro y es que todo el mundo menciona que consigas un agente literario y eso es verdad. El detalle es de que, a mi parecer, de acuerdo a este libro, aunque claro, el libro es ficción, pero puedo, digamos, hacer como que saco conclusiones debido a entrevistas de otros autores estadounidenses, y así que puedo decir que de alguna forma u otra el libro tiene mucha razón en ese sentido, que es conseguir agentes literarios y cómo es que hay agentes literarios que van a universidades y básicamente ahí es donde empiezan a buscar escritores o escritoras. Este libro toca mucho eso, este libro toca bastante esta industria de la industria editorial, esta publishing. Um, y es interesante, sobre todo si es que eres escritor o escritora. Ahora, la segunda capa que hay junto con el hecho de la industria editorial es el tema de los escritores. Algo que yo no esperaba encontrarme era de pronto lo bien que estaba descrito el miedo del escritor, la emoción del escritor. Cuando uno empieza a escribir y sobre todo si tú empiezas a estudiar literatura con el fin de ser escritor o escritora y de pronto estás en grupos de escritores con amigos escribiendo historias, haciendo brainstorming, juzgando el trabajo de los demás, escuchando las ideas de los demás, leyendo libros, descubriendo autores, descubriendo formas de crear mundos. Esa forma en este libro es realmente fascinante. Y eso es justamente la primera parte del libro. Es justamente este detalle en donde dije, wow, qué bonito, qué bien se siente, de alguna forma, por primera vez, ver cómo está, digamos, plasmado todo este mundo de el crear historias cuando estás empezando. Esto es lo que vemos aquí en Amarilla, porque la protagonista, June Hayward, hace digamos, siempre hay flashbacks o menciones del pasado de cómo es cuando ella empezaba a escribir, de cómo es cuando empezaba a estudiar, de cómo es cuando empezaron a buscar agentes literarios. Y esto es algo que a mí me gustó, eso es algo que de pronto yo dije, wow, este libro está realmente interesante. Hay algo muy puntual con respecto a este libro y que me gustó bastante, es que tiene que ver con el hecho de la creatividad. En este libro vamos a encontrarnos algo muy puntual y es cómo es que funcionan las ideas, cómo es que de pronto a veces es difícil escribir o a veces te toma tiempo contar algo, pero sin embargo estás ahí pendiente de la idea, de cualquier idea que pueda surgir, vas a lugares como cafeterías o tratas de viajar o de pronto simplemente no sales de tu casa en muchos días. Este libro toca este tema y realmente es interesante. Y como se pueden dar cuenta, estoy hablando de la industria editorial, estoy hablando del hecho de escribir y del mundo de escribir, de la escritura en general. Y en ningún momento he mencionado la historia de Amarilla, porque como les digo, la historia de Amarilla existe a lo largo del libro, pero en medio de todo eso vamos a encontrarnos estas capas que les estoy comentando. Y otra capa muy importante y bastante nueva en toda esta industria es el hecho de cómo la industria editorial considera los autores de minorías, los autores sean de color, los autores de otras etnias. Es bastante interesante cómo funciona todo esto y realmente como, otra vez, alguien que está en Latinoamérica, observar esto desde afuera hace que de pronto entiendas un poquito mejor cómo funcionan las cosas, pero en general hace que también de alguna manera u otra pierdas esperanza con respecto al hecho de que publicar en Estados Unidos o en inglés es muy complicado salvo que estés en Estados Unidos. Entonces es bastante curioso cómo es que funciona todo esto, porque además te muestra cómo es que el mundo editorial está cambiando, cómo es que de pronto historias que aparecen de la nada, que no sabes cómo clasificarlas, como por ejemplo La tumba sellada de Tamsin Muir, Hello Gideon, todo eso, por ejemplo, en un principio nadie sabía cómo catalogarlo, dónde ponerlo, qué género era, si venderlo o no, y sin embargo son éxitos realmente fascinantes. Y, en fin, en general este es un libro que sorprende, este es un libro que si te gusta una literatura ligera, sin nada de exigencia a cambio, este es un libro para ti, realmente. Sin embargo, tengo que mencionar de que Amarilla es un libro que por momentos se hace un poco pesado, pero es debido a la introspección que tiene June, que tiene la protagonista con respecto a si lo que está haciendo está bien o está mal. Y eso es lo que me gustó bastante de esta novela. El hecho de que de pronto tú eres el lector al que le están hablando y tienes cuestionamientos en donde esto está mal, moralmente y éticamente mal. Pero de pronto dices, pero el dinero que gana es muy bueno.
de pronto te das cuenta que es interesante y pues básicamente verlo al estar en un país tercermundista hace que cuestiones muchas cosas. No digo que no tengo ética ni moral, simplemente me doy cuenta de que qué curioso es ver cómo funciona la mente de una persona en esto. Es realmente interesante. Es un libro que te va a hacer cuestionar muchas cosas y yo creo que eso debería mencionarse siempre. Como que grande. Un libro que va a hacer cuestionarte muchas cosas. High Morales Books. En serio. Ya finalmente, para mencionar justamente este libro, pues lo genial de Amarilla es lo bien que está escrito, o en todo caso, lo bien que está traducido. Esta es mi primera novela de Rebecca F. Kuang. Como ya les comenté, ella viene escribiendo Babel, viene escribiendo La Guerra de la Amapola, libros que yo no he leído y sin embargo sé que mucha gente adora muchísimo La Guerra de la Amapola, como hay otro grupo de gente que adora Babel, como otro grupo que no entiende Babel o no soporta Babel. Pero en fin, yo no he leído ninguno de los dos libros, yo vine de frente con Amarilla y puedo decir de que me ha encantado. Sé muy bien de que es muy diferente a lo que es Babel y lo que es La Guerra de la Amapola. Así que si tú has leído alguno de esos libros, yo diría que Amarilla te va a gustar si es que te gusta la literatura del tipo, no lo sé, eh, Crazy Rich Asians como Kevin Kwan, que es más o menos como yo lo veo así, el punto de vista de una autora en donde una protagonista que se roba la novela de alguien y pues lo vende así y luego se siente mal porque se enfrenta a ciertas cosas de gente que empieza a poner en tela de juicio lo que ha hecho. Yo sé que he hablado de este libro, pero a la vez no he mencionado mucho de la historia del libro. Yo creo que es un viaje que el lector debe vivirlo por su propia cuenta, porque realmente es una historia muy interesante. Es una historia con muchas connotaciones actuales. Vas a leer pasajes, vas a leer cosas que tú te vas a dar cuenta. Esto sucedió el mes pasado en Twitter. Y es realmente interesante. Es una historia muy fascinante que yo creo que mucha gente va a disfrutar. Así que otra vez, si tú estás por la librería, pasas por algún lugar así y ves este libro, Amarilla de Rebecca F. Kuang, te sugiero que lo compres. Es un libro que te va a gustar y además es un libro que ya está en su segunda edición y esto explica bastante. La gente lo está leyendo y lo está disfrutando. Y pues es un libro que a mí me ha encantado. Espero que vayan a la librería más cercana, pidan Amarilla de Rebecca F. Kuang, editado por Hydra, traducción de Patricia Enríquez. Les prometo que es una novela que les va a encantar. Y si es así, pues si ya lo has leído o si te interesa, cuéntame. Y básicamente eso.